La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar del COVID, la COVID-19, Dios mío, y cómo cambió nuestras vidas. ¿Quién va a estar nuestro invitado del día de hoy? Es el doctor Guillermo Sequera. Él es máster en Salud Pública y Epidemiología, director general de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud Pública. Y vamos con esta placa que tenemos que nos habla justamente del tema. Bueno, que todo el mundo, que te voy a contar algo nuevo, vamos a descubrir algo acá seguramente. Vamos con esta placa, por favor. En el 2020, la lucha contra la pandemia por COVID-19 inició con una cuarentena estricta. Las medidas de prevención y distanciamiento que impactaron a muchas personas, además del miedo, la incertidumbre, la afectación laboral y económica. Y a esto se suma haber padecido la enfermedad, las secuelas en el organismo y las familias que sufrieron tristes consecuencias. La aparición de las vacunas representó la prevención de formas graves de la enfermedad. Todo esto marcó un cambio en nuestras vidas, un proceso en el que aún estamos queriendo volver, y entre comillas, a la normalidad. Ese es el tema que vamos a hablar hoy con nuestro invitado. ¿A quién más podíamos invitar para que venga a hablar de esto, verdad? Guillermo Sequera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, Guille, ¿cómo te va? No, gracias por la invitación. Que no es la primera, creo que el COVID nos canceló un par de... Así mismo. Yo tuve primero, me parece que vos después y así. Sí, bueno, ahora, gracias a Dios, estamos ya bien y reunidos acá porque de verdad sos un referente muy importante en todas las determinaciones que se tomaron en nuestro país. Fuiste muy criticado en ciertos momentos. Bueno, el que no hace nada no se le critica, el que hace se le critica, eso ya sabemos. Pero porque Paraguay tomó una decisión drástica al inicio, que para mucha gente le pareció exagerada. Pero hoy, después de todo este tiempo que pasó, creo que hay más gente que está de acuerdo, incluso los que en ese principio a lo mejor pensaban que era una exageración, después se dieron cuenta de que realmente fue una decisión acertada. ¿Vos seguís firme en eso, pensando que se hizo lo mejor que se pudo? Sí, yo creo que desde mi posición es muy técnica dentro del Ministerio de Salud, mía y de mi equipo, ¿verdad? Y la decisión de tomar esa medida tan drástica, inclusive cerrar el país unos días después, fue una decisión que inclusive me acuerdo que el ministro de Salud en ese momento, el doctor Mazzoleni, no digo que no confiaba en lo que le decíamos nosotros, sino que decía, voy a escuchar una campana más, ¿verdad? Y hablamos a la gente de la OPS, de la OPS llamaron a Washington, me acuerdo que hablamos con la OMS también, o sea, varios expertos internacionales, y todos nos decían, no es el momento porque no hay circulación comunitaria, me decían. Y yo lo que le quería convencer a ellos era, es que yo no te puedo demostrar que tengo circulación comunitaria para cerrar. Claro. Porque hacíamos muy pocos test, no teníamos la capacidad instalada. Claro. Somos un país súper precario. Cuando yo le decía, cuando yo te demuestre que hay circulación comunitaria, es porque se van a estar muriendo la gente. Claro, ya va a ser y ya va a ser muy tarde. Hay que tomar ahora, ¿verdad? Bueno, y tomamos a pesar de las no recomendaciones de las altas esferas, ¿verdad? Pero unos días después nos dieron la razón, ¿verdad? Ellos mismos empezaron a recomendar que se tome esa medida. Yo creo que eso fue, a contrario de que mucha gente dice que nosotros copiamos todo lo que dice la OMS, que sé yo, no. Nosotros justamente porque entendemos nuestra realidad, ¿verdad? A veces no hay que cumplir una receta de un libro de manejo de epidemia, que hay que hacer primero la contención. Hay como, nosotros rompimos algunas fases porque había información que no manejábamos. Inclusive, yo te cuento, y ahora que tenemos otros datos y estamos revisando un poco más, ¿verdad? Nosotros veíamos, recuerdo unos días antes de eso, hablé con el equipo de un gran seguro privado de Paraguay, que tiene diversos hospitales en el área de la capital, y les pedí los datos de
¿cuántas internaciones por neumonías como COVID tuviste en enero, febrero y marzo? ¿Y cómo COVID? Y bueno, ¿cómo le llamaría a un médico? No se llamaba ni COVID, se llamaba el nuevo coronavirus, no tenía ni nombre. Sí. ¿Cómo diría un médico COVID sin decir COVID? Y bueno, neumonía atípica, neumonía viral, neumonía bilateral, cosas así. Bueno, pásame la lista de estos diagnósticos de tus ingresos, como tiene todo informatizado, es muy fácil. Sí. ¿Cuántos ingresos tuviste en enero, febrero y marzo del año pasado, o sea, 2018-19, en estos 3 meses? Y me dice, bueno, estuve mirando y 40 más o menos tuve en 3 meses, porque es verano, no hay muchas neumonías, 40 promedio. ¿Cuánto tuviste ahora en el 2020? Que no teníamos COVID todavía. Sí. 140 tengo, me dice Guillermo. Bueno, el COVID está y no podemos demostrar que está. Claro. Ya está tomando fuerza, ¿verdad? Y esa cuarentena tan dura hizo que tenga que empezar de cero. Para que un médico, de los primeros muertos fueron médicos, para que los médicos estén muriendo, era porque el re estaba circulando ya. Así ya había otros pacientes. Y bueno, tuvo que empezar de nuevo la epidemia, de hecho frenó, no tuvimos casos, después los albergues, todo eso hizo postergar, hasta que empezamos a abrir el país y vuelve a entrar, iba a entrar. O sea, claro. esto fue estirar un poco, ¿verdad? Teníamos 250, 300 camas de terapia intensiva. Era alcanzar el mínimo. Imagínate, Vivi, que Paraguay tiene que tener por lo menos 700 camas de terapia por habitante, pero desde hace años, ¿verdad? Recién con la pandemia pudimos alcanzar ese mínimo de camas por habitante que tenemos que tener por país, en el país, ¿verdad? Ese tiempo nos dio, ¿verdad? Para cuando entra la ola, bueno, tuvimos muchísimos muertos, claro, 20.000 muertos ahora, sí. Pero no me quiero imaginar lo que hubiese sido esa primera ola ahí en marzo, abril, cuando Chile tenía la ola, Bolivia tenía la ola, Perú, todos. Ecuador, Brasil, todos tenían, ¿verdad? Y nosotros estábamos viendo como una película lo que pasaba afuera, y acá nada, ¿verdad? Si esa ola nos agarraba con ese sistema de salud que teníamos antes, cambió un poquitito, tampoco es que, pero duplicó su capacidad en cama de terapia. Los números iban a ser mucho más feos. Claro, y hay muchos más muertos. Bueno, nosotros vamos a hablar de este tema del antes, el durante, el después. Cambió el COVID, ahora ya es diferente, cómo viene la mano. Todo eso vamos a hablar con nuestro invitado. Ahora vamos a hacer un corte y volvemos enseguida. Bueno, mucho que hablar de este tema con una persona que tiene todavía, no es solamente que tuvo mucho que ver, sino que está ahí, es director general de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud Pública. ¡Qué titulito, qué responsabilidad, Dios mío! Siempre digo que si no había pandemia probablemente nadie iba a conocer quién era Guillermo Sequeira. Sí. O sea, si el director de Vigilancia está hablando mucho por la tele es porque las papas queman, ¿verdad? Así mismo. Es un cargo un poco complejo, ¿verdad? Los que me presidieron también todos, ¿verdad? Yo creo que hay una altura técnica que hay que corresponder, ¿verdad? Yo me debo a todos los jefes que estuve allí y los que estuvieron antes dejaron una muy buena línea. Es una dirección del Ministerio de Salud, creo que de las más técnicas, ¿verdad? No es de interés político, sí, pero sí técnicamente te exige muchísimo y bueno, hay mucha ciencia allí, mucho trabajo académico, técnico que ayuda a la salud pública, ¿verdad? Yeah. Bueno, tenemos algunos materiales que vamos a ir pasando, pero realmente yo la que tengo muchas preguntas para Guillermo. Vamos con este primer material. ¿Cuáles son las secuelas post-COVID más frecuentes? Pese a superar la COVID-19, se pueden presentar síntomas durante varios meses más. La fatiga, los dolores de cabeza, la falta de memoria y dificultad para respirar son frecuentes. También los trastornos mentales, como el pánico y la depresión. Es necesario consultar con el especialista correspondiente a cada caso para evitar que se agrave. Bueno, contanos por favor, porque cada uno que tuvo, parece que tuvo un COVID diferente, cómo le dio y cómo lo que quedó después también. Todavía no dimensionamos la envergadura que tiene este problema. Todavía hay estudios que se están haciendo, ¿verdad?
que nos dan algunas pistas, pero todavía no dimensionamos el problema del post-COVID, ¿verdad? Mi caso personal lo tuve hace un mes más o menos, un poco más. 10 días después me recuperé, a los 7 días ya volví, o al 8.º día estaba trabajando otra vez. Tuve como una gripe, no fue grave, ¿verdad? Pero al día 12, 13... Te moriste. Totalmente nublado, ¿verdad? Me echaron del trabajo, más o menos, mi compañero de trabajo, andate por favor porque no entendés nada de lo que te decimos, ¿verdad? Y yo me acuerdo que era, me iba bien, pero a partir de las 10 de la mañana ya teníamos un cansancio mental, ¿verdad? Bueno, ya entendí lo que mucha gente me decía, ¿verdad? Es impresionante. Me duró como una semana más o menos, luego recuperé. Como anécdota, ¿verdad? Sí, el año pasado cuando el COVID era un poco más duro y cuando te encontrabas sin vacunas. Eso. Las secuelas eran mucho más pulmonares, porque el daño que hacía al pulmón era muy grande, ¿verdad? Dejaba un pulmón bastante rígido, con una capacidad ya reducida. Lo sentían mucho las personas que hacían deporte. Al tender su capacidad no es la misma, me decían. También problemas cardiopulmonares, cardíacos, ¿verdad? Hoy en día esto se ve más reducido y vemos más lesiones cognitivas, del tipo de la concentración, tu capacidad mental. De memoria, ¿verdad? Cansancio fácil, ¿verdad? También, pero en menor medida lo otro, sí, y llama mucho la atención, infartos, o sea, problemas de hipercoagulabilidad o infartos, problemas ACV, a los 1 mes, a los 2 meses más o menos, después del COVID, problemas, ¿verdad? Principalmente las personas que ya tienen algún factor de riesgo, como que se complica esto, ¿verdad? Mucho que estudiar todavía, mucho que estudiar, pero sí, llama la atención. Es algo nuevo en todo el mundo. Nadie tenía una experiencia, nadie podía decir, hay que hacer esto. O sea, tenían que decidir y definir rigiéndose de lo científico. ¿Y cómo hacer? Que se puede equivocar muchísimo. Claro. La ciencia, con equivocaciones, va creciendo. Claro, ¿verdad? claro. Registrando, esto no funciona, hagamos otra cosa, pero en ese construir hay muchísimos errores y eso, la ciencia se construye así, ¿verdad? Yo creo que para un desafío para la ciencia dentro de esa incertidumbre fue discutir, lo que siempre discutieron los científicos, pero discutir en público, en las redes, cuando la gente lo que quiere son certezas, ¿verdad? Claro. Entonces se creaban como tipo limpia cerro, discusiones que son científicas, que los científicos pueden tener 2 ideas diferentes, 2 conclusiones diferentes, pero que no está mal, ¿verdad? Veremos y la evidencia nos va a dar a uno u otro la razón, ¿verdad? Pero no es que pierda un equipo y esto a la limpia cerro, ¿verdad? Claro. Esto fue, yo creo que una discusión y un desafío grande de la ciencia hoy es tener la capacidad de transmitir ese nivel de debate y de incertidumbre que siempre tuvo. Los límites de la ciencia tienen mucha incertidumbre y llevar esas discusiones a las redes sociales y esto, hay que tener cintura, ¿eh? Yo creo que la pandemia empujó un poco a eso. Sí. ¿Y vos cómo te sentiste cuando tuviste que tomar ciertas decisiones, cuando tenías, porque vos parecías así, se te veía en las entrevistas súper sereno? Bueno, no, esto es lo que es, bla, 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 como que no te hacía mella, pero parecía nomás, parece. Disimulaba bastante bien, ¿verdad? Eso copié de mi madre. Sí, no, la verdad, los meses más difíciles fueron los de mayor incertidumbre, ¿verdad? Los primeros meses, cuando justamente no teníamos casi caso. Claro. Los más difíciles, porque no sabes dónde estás. Era como estar en una habitación sin luz, ¿verdad? Y buscando la llave de una puerta cerrada, ¿verdad? Y ver, no sabes, ver los otros países, el caos, lo que pasaba en Ecuador, lo que pasaba en países vecinos, cómo la gente moría por las calles, ¿verdad? Sí. La verdad que yo decía, esto no va a llegar, ¿verdad? Yo, de hecho, pensaba que la cuarentena también no iba a tener un impacto tan importante. No dimensioné yo que íbamos a hacer una muy buena cuarentena. La verdad que el país se portó, ¿verdad? Hizo un esfuerzo tremendo, obviamente económico, político, ¿verdad? Pero que hizo que 6 meses después recién empiece la epidemia. Claro. Yo pensé que eso iba a aguantar 1 mes o 2 meses y que con el invierno se nos mezclaban. Sí. Yo el escenario que veíamos era muy perverso. La verdad que para mí era llegar a mi casa, en ese momento la que hoy es mi señora, ¿verdad? No estaba en el país, ¿verdad? También. Volver yo solo, y me acuerdo cuando me bañaba, era llorar, ¿verdad? Era pensar en mi mamá, mi familia, ¿verdad? La verdad que me acuerdo de ese momento y era muy duro. Sí.
trataba de disimular todo lo que se pueda, ¿verdad? Claro. Y después el manejo de los medios, ¿verdad? Sí, sí. Primera vez en mi vida hablando con tantos medios, Sí. nadie me enseñó, ¿verdad? Sí. Yo creo que fue un aprendizaje tremendo. Bueno, y de ese momento que comenzó el tema de COVID, ¿verdad? Que nos vino como un balde de agua fría a todo porque nadie sabía nada, y nosotros así queremos referentes, bueno, el científico, esto que dice la OMS, Guille Sequera, esto, lo otro, y todos estaban desayunando con eso. Todo lo que pasó hasta ahora a nivel COVID, el bicho cambió, evolucionó, mutó. Esto va a seguir. ¿Cuál es tu visión de todo esto? Por un lado aprendimos muchísimo, sabemos cómo se contagia, sabemos cómo reducir. Los tapabocas funcionan, no son perfectos, pero funcionan mejor que sin tapabocas, ¿verdad? Sabemos que, por ejemplo, el tema de los contactos, esto que hacíamos que le echábamos alcohol a todo cuando íbamos al supermercado, Sí. nos ayuda mucho. Nos ayuda para otras cosas, ¿verdad? Sí. Aprendimos muchísimo. Tenemos vacunas, ¿verdad? No son perfectas, hay que decirlo, pero son muy buenas, en el sentido de que si reducen la mortalidad te reducen un 70-80%, Claro. muchísimo, ¿verdad? En un principio decíamos que evitaba el contagio, no, nos dimos cuenta que un vacunado igual se enferma, igual le contagia a todo el mundo, un poquito menos tal vez, ¿verdad? Pero igual, bueno, y vamos aprendiendo muchísimo. El virus también fue aprendiendo para sobrevivir, Sí. tuvo que mutar. El virus no es que sea malo, él quiere vivir. Sí. Y tiene que vivir entre los mamíferos, ¿verdad? Nosotros como uno más, ¿verdad? Hoy todos los perros, jabalíes, todos ya tuvieron COVID también. Hay estudios hechos en zoológicos en los Estados Unidos o en venados en Canadá, donde todos también pasaron COVID. Mira vos. Todos se enfermaron, impresionante. Claro. Todos los seres vivos pasaron el COVID. Entonces él va mutando y tratando de seguir existiendo. Y dentro de esa mutación va generando nuevas variantes que nos vuelven a enfermar a nosotros. Pero aquí la nueva variante o la nueva mutación que realmente importa, como especie humana ya te digo, es la nuestra. Porque nosotros que los que estamos ahora, los que estamos vivos, Sí. ¿verdad? O nos vacunamos, o pasamos el COVID, o las dos cosas. Sí. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, la nueva especie humana, digo nueva porque es una nueva humanidad que tiene inmunidad, que tiene anticuerpos, que tiene unas defensas que le conocen ya el COVID, ya sea por la vacuna, porque pasó de alguna manera. Cuando vuelve a tener COVID, no es lo mismo, ya le conocen. Entonces, cuando entra el virus y quiere replicarse, replica, pero no causa más el daño que causaba antes. ¿Sí? Esa es, yo creo, la nueva variante somos nosotros. Claro. ¿Verdad? Que es la variante que importa. Claro. La nueva variante somos nosotros que estamos preparados ya, de alguna manera no perfecto. Sí. Hay mucha gente que sigue muriendo. Sí, ¿verdad? sí. Pero incomparable a los números que teníamos el año pasado, ¿verdad? Y yo me acuerdo el año pasado, 150 personas por día. ¿Verdad? Sí, en un país de 7 millones de habitantes, Dios mío. Todos los años mueren en Paraguay 30.000 habitantes más o menos. ¿Verdad? De los 7 millones, 30.000, nacen 120.000, 130.000. Y mueren 30.000, 31.000, así va subiendo a poquito. Y el año pasado murieron 50.000. Casi se duplicó. Muchísimo. Eso mucha gente me dice, no, esto no existe. No. Entonces, ¿qué pasó? Claro, claro. Murió el doble antes. O sea, ¿qué pasó? No es que los médicos le matamos a todo el mundo, no somos tan malos. Claro. Pero bueno, creo que la humanidad aprendió muchísimo y como te digo, lo que importa somos nosotros como nueva variante. Los humanos que tenemos inmunidad, ya conocemos a este virus. Como sociedad también, el hecho de haber pasado, como estado mental, le digo, haber pasado una pandemia, de habernos encerrado, aprendimos muchísimas cosas también. Sí, sí. ¿Verdad? Aprendimos a estar solos, aprendimos el valor de muchísimas cosas esenciales, ¿verdad? ¿Qué es lo que es lo importante? Yo me acuerdo de ese primer momento de cierre total que no le veía a mi familia. Sí. Yo quería 2 o 3 cosas nomás para ser feliz. Sí. O sea, cómo se te reducen todos tus planes. Así mismo, ¿verdad? las prioridades. Las prioridades, ¿verdad? Sí. Y yo creo que vivían nuestros abuelos, bisabuelos en épocas de guerra. Claro. No digo lo mismo, ¿verdad? Pero algo pero muy es que parecido, ¿verdad? Que fue una guerra. Nos hace pisar un poco tierra también como sociedad, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bueno, tenemos que hacer un corte, pero hay tantas teorías que dicen del inicio de este COVID, que dicen que se hizo en un laboratorio, que no sé qué, que es un arma química, que bla, bla, bla. Quiero que vos me digas qué crees, pero a la vueltita. Volvemos ya.
continuamos hablando con el doctor Guillermo Sequera, COVID-19 y el cambio en nuestras vidas. Y yo le preguntaba, antes de ir al corte, no es nada científico lo que le preguntaba, es mucha curiosidad, tantas teorías de conspiración y de qué sé yo, y hay gente que dice, no, es un virus que apareció como aparece en todo, otro no se hizo en un laboratorio. ¿Vos tenés alguna idea o cuál es tu pensamiento sobre eso? Bueno, es una pregunta re científica, Vivi, no es que no es nada, es re científico. De hecho, es una discusión, hay científicos muy respetados que dicen que esto tiene algo ahí que no cuadra, ¿verdad? En cuestiones de filogenia viral, ¿verdad? Pero también hay muchos también muy respetados que dicen que no, que esto era algo que se veía venir ya hace tiempo, ¿verdad? Y las mutaciones que se vieron en el virus son mutaciones bastante naturales, que se pueden dar, ¿verdad? Entonces, no digo que está empatado, yo me juego más a que es algo que iba a pasar, ¿verdad? Y la preocupación real que tenemos que tomar ante esto no es echar la culpa a quién es, bueno, nos está matando esto, resolvamos eso, ¿verdad? Claro. ¿Quién creó esto? Bueno, vamos a discutirlo más adelante. Pero sí te quiero contar una anécdota. Me recuerdo cuando entré, yo ya estaba en vigilancia, trabajaba en la dirección de vigilancia antes, pero cuando me toca ser jefe, uno de los primeros ejercicios que hicimos, porque hacemos de vigilancia algunos simulacros, el ingreso de un nuevo virus, cómo hacemos, cómo activamos la respuesta del laboratorio, el estudio de contacto, siempre hacemos eso. Y recuerdo que allá por, no sé, septiembre, octubre del 2018, hicimos un simulacro en Ciudad del Este de un colectivo que venía de San Pablo. Y contratamos a actores y todo esto. Y en el colectivo alguien empieza a vomitar y empieza... Sí. Y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué virus? Y vimos entre los virus probables de pandemia, y hay una lista, ¿verdad? Sí. Sarampión, digo. ¿Cómo digo? Coronavirus. Vamos a poner coronavirus. 2018. Y pusimos coronavirus. Hicimos un ensayo. 2018 hicimos un ensayo ahí que era un coronavirus. Entonces, una persona que empieza y se desmaya, ¿y cómo hacemos? ¿Dónde evacuamos? ¿A qué hospital? ¿El hospital regional? ¿Cómo se toman las muestras, los contactos? ¿Cómo cerramos el colectivo? Un ejercicio, ¿verdad? Metemos la pata, meter las patas ahí es lo mejor porque ahí aprendés cómo hacer, ¿verdad? Claro. Al año siguiente, 2019, volvemos a hacer otro simulacro en el aeropuerto, Silvio Pettirossi. Sí. Con un avión que venía de San Pablo, también contratamos hay gente que hace teatro, ¿verdad? Se maquilla como enfermo y empieza a enfermarse. ¿Cómo actúa la tripulación del avión? ¿Cómo avisa a la torre? ¿Por qué Manga tiene que ir? ¿Cómo la ambulancia evacúa eso? ¿Se va al hospital de Luque o se va al INERAN? Todas esas cosas tenemos que ejercitarnos, ¿verdad? Claro, claro. Y bueno, ¿a quién le llamamos primero? Todo esto, estos son los simulacros, ¿verdad? Y me acuerdo que vamos a hacer otra vez coronavirus porque es un virus que puede ser que haga pandemia. Que estaba en la lista. Que está en la lista de lo que puede hacer pandemia, Mirá era vos. siempre sabido, ¿verdad? Y dijimos, no, vamos a cambiar, vamos a hacer sarampión, porque en Brasil tiene muchísimos casos de sarampión, nosotros hace 20 años no tenemos, vamos a hacer sarampión, hicimos sarampión. Menos mal, porque imagínate para los conspiranoicos, que se acuerden que el doctor Sequera estaba haciendo un simulacro un mes antes de que... Vos ya trajiste imagínate, él ya sabía que iba a venir, ¿verdad? ¿Cómo se arman las teorías conspirativas? Claro, ¿verdad? claro. El coronavirus era un virus que estaba en la mira. De hecho, hay un famoso video de Bill Gates, a mí me pasaron también, 2013 por ahí, donde él habla, ¿verdad? Imagínense una pandemia donde probablemente un coronavirus dice tal cosa, una cosa. O sea, él hablaba de probabilidades porque las probabilidades eran altas con el coronavirus. O sea, hay una lista de virus que pueden... Que tienen alta capacidad de mutación. Eso. ¿Verdad? Y que, bueno, que tienen alta capacidad de contagio, ¿verdad? Entonces están en la lista, Claro. Sí, influenza es el número 1, ¿eh? Claro. La influenza muta muchísimo, por eso cada año nos ponemos una vacuna, que es una vacuna nueva diseñada para las cepas que van a circular en ese invierno. Claro. Hacemos unas proyecciones, sabemos más o menos qué es lo que circula en el mundo y hacemos una vacuna nueva. La influenza muta muchísimo, ¿verdad? Y bueno, el coronavirus es otro que siempre estuvo ahí. Yo te puedo preguntar cuál es la mejor vacuna para coronavirus. No tendría, ¿verdad? Pero ya le pregunté. Para coronavirus. Me podrías preguntarte. Todas son muy buenas, ¿verdad? Pero sí estamos viendo nosotros con nuestros datos que hay vacunas que son mejores. Todas sirven por lo menos a corto plazo. Si vos te vacunas, como pasa con influenza, si yo me vacuno en marzo, abril, para el invierno, esos 3 meses, no importa qué vacuna te pones. Te pusiste Moderna, AstraZeneca o Coronavac, la que sea, son muy buenas. Ahora que sí vemos que duran un poquitito más, sí vemos que son muy buenas las de ARN, por ejemplo, Moderna tiene muy buenos resultados. En lo que vemos, ¿verdad? Claro, sí. Moderna, está
Pfizer también ahí, con AstraZeneca, Sputnik es muy buena también, ¿verdad? Y las inactivadas, que son las chinas en general, en el tiempo sí van perdiendo un poco su fuerza, ¿verdad? Sí necesitan ese booster, ese refuerzo. Claro. Pero sí o sí todos tenemos que ponernos 4, hasta ahora son 4 dosis, ¿verdad? Hasta ahora las recomendaciones son 4, principalmente si tenés, yo le digo a mucha gente, me pregunta, no me quiero poner. Bueno, mira, listo, estás en todo tu derecho, no querés ponerte. Claro. Pero si tenés una enfermedad de base, ponete el refuerzo. Ponete el refuerzo. Si pasaste un cáncer, si tenés un problema metabólico, ¿verdad? Tenés una diabetes que no está bien controlada, ¿verdad? Le vas a ayudar mucho a tu cuerpo, ¿verdad? Sí. A que no se descompense tu diabetes con una enfermedad que puedes prevenirla con la vacunación, ¿verdad? Claro, claro. No, y ese es el tema, poder prevenir, están las vacunas. Obviamente, como era todo nuevo, yo me imagino que esto mismo pasó la humanidad cuando se comenzaron nuevas enfermedades, nuevos virus y era prueba, error, aparecían las vacunas, me imagino, solamente que no tenían la conectividad que tenemos hoy. Eso es. Que sabemos lo que piensa el chinito y lo que pensamos nosotros y qué es lo que está pasando. Es una de las cosas que siempre hablamos, ¿verdad? El hecho de estar a tiempo real conectado, ¿verdad? El Twitter. Yo tengo diseñado mi Twitter para ver solamente las cosas que me interesan. Ajá, claro. Pido disculpas, hay gente que me escribe, yo no puedo leer porque yo solamente leo a los que les sigo. ¿No? Bloqueé porque te puedes imaginar por qué, ¿verdad? Pero me es muy útil. Y yo veo como mis colegas de diferentes partes del mundo están transmitiendo, están contando cosas. Yo le puedo escribir, y uno sabe a tiempo real lo que está haciendo en Japón, lo que hacen nuestros amigos de Taiwán, lo que hacen alguien en Rusia, lo que hace alguien en Suecia, ¿verdad? Y puedes escribirle ahí, tener la respuesta y te puedes conectar. Bueno, y si nos conectamos, te cuento, ahora conectate. Y te conectas. Eso cambió la humanidad. Total. Yo creo que por eso también tuvimos vacunas tan rápido. Sí. ¿Verdad? Que era algo que podría tardar mucho más tiempo, ¿verdad? Ahora, hoy día, ¿cómo tenemos que cuidarnos? Porque ya pasó eso de encerrarnos, ya pasó eso de desinfectarnos hasta, no sé, todo, porque todos pasamos por eso, nos íbamos al supermercado, como decís vos, y ya te sacabas la ropa. Y si tenías gente más grande en tu casa, peor, te sacabas la ropa, el alcohol en todos los paquetitos, todo. ¡Ay, qué estrés, Dios mío! Bueno, ahora ya se sabe que eso no hace falta, ¿verdad? Pero a mí me preocupa, hay gente que quedó un poco con esa cultura, ¿verdad? Me preocupa el daño a la salud mental que puede generar eso. Una paranoia un poco. Está muy bueno también porque evita un montón de enfermedades, ¿verdad? Pero la reducción de tu mundo social te puede afectar mentalmente, ¿verdad? Conozco colegas míos, amigos, ¿verdad? Que yo me acerqué y le dije, mira, tranquilo, si no tu papá se va a morir de tristeza. Claro. No, pero tuvo su cáncer. También ponerle la vacuna y que sea feliz, o sea, tampoco, no le encierres. Tampoco encerrado, ¿verdad? Entonces, es un poco un ejercicio, ¿verdad? Hay gente que sigue en eso y bueno, tanto su derecho también, ¿verdad? Claro. Pero sí también yo he hablado un poco en pro de liberarse, ¿verdad? Creo que hemos aprendido a usar el tapaboca también, ¿verdad? Yo eso siempre le digo, hay que salir con el tapaboca, llevan tu cartera, llevan tu bolsillo, llevan tu auto, ¿verdad? Así como hay que llevar una bolsa para el súper también ya. Claro, Hay que tener, porque por ahí uno entra a un lugar que no le genera confianza. Hemos aprendido, este lugar está súper asignado en una ventana, está tosiendo allá. O entras en un ascensor. Me pongo nomás, sí, no pasa nada, nadie te puede mirar mal, ¿verdad? Claro. Saber usar, no tampoco estar maniático al aire libre en un parque con tapabocas. Puedes usar, pero me parece que guardate el tapabocas para lo bueno. Es como el paraguas, ¿verdad? Claro. Cuando llueve, saca tu paraguas. Si no llueve, no hace falta, ¿verdad? Ahí está. Bueno, un cortecito y seguimos hablando con Guillermo Sequera. Bueno, seguimos hablando con el doctor Guillermo Sequera sobre esto que cambió nuestra vida, cambió la humanidad, esta pandemia del COVID, este COVID-19 que sigue mutando, cambió absolutamente nuestras vidas y qué bueno es
a los sobrevivientes, porque de verdad somos sobrevivientes, que podamos hablar de esto y ver de qué manera podemos tener una vida normal, entre comillas, ¿verdad? Una vida, no estar con el miedo que teníamos al inicio, pero tampoco tirar la chancleta y no cuidarnos, porque el COVID sigue, Guillermo. El COVID sigue, sí es cierto, nos encuentra ya de alguna manera a la mayoría de los paraguayos vacunados, por lo menos, ¿verdad? Casi un 60% de la población por lo menos tiene alguna vacuna puesta. Y si vemos por grupos de edades, las personas que tienen más de 60 años, 70 años, tienen un 75-80% de cobertura. Entre los jóvenes, la vacunación no es tan espectacular, pero los jóvenes que tienen, estamos viendo que tienen diabetes o que tienen alguna enfermedad, tienen una cobertura del 90%, o sea, bastante bien, ¿verdad? Alguien que, o sea, está basado mucho en la percepción del riesgo de la persona, ¿verdad? Entonces, yo creo que vamos un poco a convivir con el COVID, ¿verdad? Como te decía antes, aprender a usar el tapabocas, saber cuándo lavarse las manos. Te decía un poco en el corte, yo creo que usen nuestra página de vigilancia, una página, yo sé que estamos diseñando de una manera un poco más intuitiva, pero está un poco cargada, pero tiene un dato muy importante que es interactivo y se actualiza cada semana, donde uno ve y vos podés mirar tu municipio, tu distrito, ¿verdad? En el caso de Asunción, en este caso, o alguien que vive en Villarrica, y mirar tu departamento y ver cómo en las últimas 2 semanas hubo casos en ese territorio. Y te pone, puede haber 3, 4 casos, qué sé yo, pero cuando supera un umbral, te señala de que ese territorio tiene una circulación comunitaria alta o baja. Cuando está muy alta y tu territorio está en rojo, ¿verdad? Sí es un lugar o un momento en el que sí o sí tenés que salir, por lo menos con tu tapabocas en el bolsillo, para saber cuándo ponerte. Claro. Si tu territorio está clarito y no pasa nada, no hace falta, no pasa nada si te olvidas el tapabocas. Puedes estar en una reunión, preferentemente al aire libre, puedes tomar la medida, pero puedes estar un poco más tranquilo, ¿verdad? Yo creo que estamos tratando de ofrecer herramientas para que la gente, así como otros miran el precio del dólar, otros miran la temperatura o ven si va a llover, ¿verdad? Esta tarde, mira un poco cómo está esta semana. ¿Cómo se entra? ¿Cuál es la dirección? En Google o en cualquier buscador pongan Dirección General de Vigilancia de la Salud o DGVS, de corta, Paraguay, van a entrar a la página y ahí hay que buscar mapa de riesgo. Mapa de riesgo. ¿Sí? El mapa de riesgo te da un poco una idea y vos pones cuál es tu departamento. Ves el mapa ahí, pero puedes hacer clic, puedes acercarte en el mapa y ver cómo estuvo en las últimas 2 semanas tu municipio. Está rojo esto, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí, verdad? Además, a tus familiares, ¿qué pasa ahí? Sí, en realidad acá todo el mundo, yo me enfermé, pero tener una idea de lo que pasa. No digo no te vayas. Claro. Pero pues, si tenés una enfermedad, postergada, voy a esperar que se ponga de otro color. O me voy y mira que yo me voy, no es por Asunción que me voy con tapabocas, porque sé que hay riesgo, ¿verdad? Claro. Pero generalmente al revés, los Asunción es lo que llevamos el virus al interior. Sí, cierto. Se tenía que decir y se dijo. Bueno, vamos a ver este material que habla del estrés, que ese nos hace pomada. A ver. El estrés no afecta a todos por igual. No sufren lo mismo quienes han padecido el aislamiento social que aquellos que perdieron un familiar o conocido, se quedaron desempleados o estuvieron infectados con COVID-19. En estos casos, además del estrés crónico, puede aparecer el estrés postraumático, incrementando la inestabilidad de la salud mental, la depresión, el dolor y la ansiedad. La autogestión del estrés es algo personal, que no todos logramos de la misma manera. Y sí. El estrés es, la salud mental hoy día es, voy a ser un poco crítico con eso, ¿verdad? Se habla mucho, pero se hace poco. Se hace poco, ¿verdad? Y yo creo que también un abordaje que se hace mucho sobre la salud mental es un abordaje demasiado desde la salud. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que hoy los problemas de salud mental se sanitarizan mucho. A ver si me explico. Creo que nuestra sociedad está súper estresada. Sí. Y nosotros queremos resolver todo eso con un psiquiatra, con un psicólogo. No digo que está mal eso. Está bien. Sí. Pero tenemos que parar la fábrica del estrés, ¿verdad? Porque si la solución es tener más psiquiatras y más psicólogos y que todo el mundo, es un barril sin fondo, ¿eh? Sí. Tenemos una sociedad que tiene un trabajo súper precarizado,
bastante violenta, muy desigual, mucha injusticia, ¿verdad? O sea, un montón de cosas que hacen que el sistema de salud sea el que reciba el último eslabón de ese problema y tenga que solucionarlo abriendo una compuerta que puede ser un barril sin fondo. O sea, yo creo que el abordaje de la salud mental necesita de un abordaje mucho más integral. ¿Tenemos que discutir lo de salud? Sí. ¿Tenemos que ampliar nuestra capacidad de respuesta? Sí, pero prevención. Y la prevención es mucho más lo que puede hacer el Ministerio de Salud o un hospital o... No, la prevención va a un montón de otras políticas públicas y privadas, ¿verdad? Y del estilo de vida que queremos. Hoy queremos hacer todo, ¿verdad? No nos da el tiempo las 24 horas. Y si no haces, parece que no vivís. O sea, tenemos que bajar unos cuantos cambios, ¿verdad? Yo creo que esto a mucha gente, no digo a todo el mundo, pero a mucha gente le hizo ese clic esta pandemia, de justamente lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Bajar unos cambios, optimizar mi tiempo, las prioridades, pero eso podemos hablar desde el punto de vista de que tengo trabajo, tengo comida y tengo techo. Claro, ¿verdad? Lujo es a veces, ¿no? Claro, pero ¿cuánta gente que no tiene trabajo, no tiene comida y no tiene techo va a hacer cualquier cosa? Y el estrés está al mango. Entonces, como decís vos, son políticas públicas. El abordaje de la salud mental no es solamente la respuesta que se pueda dar desde salud. Salud es la última, la que tiene que dar los que quedan con ese problema. Pero tenemos que parar esa fábrica de estrés, ¿verdad? Y de violencia que hoy está en su pico. Sí. Y bueno, y eso todos, ¿verdad? Y en las elecciones también. Ahí tenemos el poder en las manos. Bueno, vemos este otro material, por favor, que habla de las vacunas. La seguridad de las vacunas contra la COVID-19. La seguridad de las vacunas es siempre la máxima prioridad. Todas las vacunas pasan por 3 fases diferentes de estudio o ensayo clínico antes de que puedan ser aprobadas para su uso en la población. Las fases tienen por objetivo garantizar la seguridad y la capacidad de la vacuna para proteger contra la enfermedad. Una vez que las vacunas contra la COVID-19 se aprueban para su uso en la población general, el monitoreo de la seguridad continúa. Este seguimiento es un componente habitual de los programas de inmunización y se realiza con todas las vacunas. A vacunarse. Sí, las vacunas yo creo que son de los medicamentos que más estudios se hacen antes de introducirlas al mercado, ¿verdad? Se les exige más. Yo recuerdo alguna vez en un congreso que estuve y que hablaban de si uno quiere invertir en medicamentos o en vacunas, invertir en medicamentos, es más fácil sacar un medicamento que sacar una vacuna. Los costos de los pasos que tienen que hacer como inversión. ¿Viste? Así no es rentable. Pero bueno, hoy las vacunas, estas vacunas justamente hay empresas que sí rentabilizaron bastante la pandemia, que podemos discutirlo, ¿verdad? Pero sí, sacar una vacuna es todo un proceso de alta complejidad y que tiene su seriedad. Todas las vacunas pasan por ese proceso. Hoy estamos justamente con una vacuna nueva, ¿no? Una vacuna vieja, conocida, pero que se está empezando a usar otra vez, que es la del viruela del mono. Claro. ¿Verdad? Es una vacuna que también está pasando sus fases. Se usó antes de los 70 mucho, pero que ahora hay una nueva versión y se tiene que cumplir todas sus fases antes de entrar a la población general. Claro. O sea, no se saca ninguna vacuna antes de pasar por todas esas fases de seguridad. No se saca. Lo que sí cuestionó mucha gente con las vacunas de COVID fue la rapidez con que se hicieron esas fases, ¿verdad? Generalmente mucha gente me dice, no, pero una vacuna, la fiebre amarilla tardaron 10, 15 años en sacarla, otra. Sí, pero eran de 70, o sea, 80. Claro. O sea, ahora hay cosas que... Todo es más rápido. Imagínate, la secuencia del genoma humano tardamos del 91 hasta el 2000. 10 años tardamos para hacer. Hoy en Coronel Oviedo se hace un PCR, se hace la secuenciación genómica de cualquier ser vivo hoy, ¿verdad? Por decir Coronel Oviedo, no pasa nada con los Oviedo, pero digo, en cualquier parte del mundo tenemos así información que a 20 años atrás lo tardábamos años en tener, ¿verdad? Entonces, son otros tiempos, por un lado. Por otro lado, mientras en la fase 1 que se hace en animales,
¿verdad? Se podía ya hacer inicios de la fase 2 en algunos humanos, ¿verdad? Antes se tardaba más tiempo, es cierto. Ya. Entonces hay cosas que aprendimos de todo ese conocimiento acumulado que tenemos de los últimos 100 años y que acelera todo el proceso. Y una cosa que tampoco nunca me voy a olvidar, me acuerdo que nosotros en ese primer año ofrecimos a Paraguay para hacer un sitio de desarrollo de vacunas. Sí. Vengan a hacer acá. Porque nosotros olíamos también que si no estábamos dentro de la producción, nos íbamos a quedar en la cola. Sí, sí. ¿Verdad? Que un poco lo que pasó también. Sí. Entonces, cuando hablábamos con estas grandes empresas a nivel mundial, les decíamos, ofrecemos a Paraguay, ¿verdad? Que vengan acá, hagan, ¿verdad? Parte del ensayo, así como se hace en Colombia, como se hace en Brasil o en los Estados Unidos, ¿verdad? Queremos ser parte de esta creación. Además, la transferencia tecnológica que hay, Claro. que paraguayos estén ahí practicando, haciendo ciencia, ¿verdad? Y nos decían, gracias, pero a nosotros nos conviene, como queremos desarrollar rápido, a nosotros nos conviene probar la vacuna en un lugar donde hay una explosión de casos y donde se está muriendo mucha gente. Y ustedes están demasiado bien. O sea, como nuestro éxito Sí. nos jodió un poco en ese sentido. Sí, realmente. ¿Verdad? Y no me sirve tu país. ¿Verdad? Los Uruguay también nos ofrecieron y ni Paraguay ni Uruguay no nos sirve porque no hay casi casos ahí. Nosotros queremos un lugar donde hay tormenta de casos, la gente se está muriendo. Ahí tenemos que probar y ahí vos ves mucho más rápido el efecto de una vacuna. Y sí, ¿verdad? y tienen razón también. Y cuando se desarrollan otras vacunas y hay pocos casos, vos necesitas mucho tiempo para ver el impacto. Si vos querés ver el impacto en poco tiempo, necesitas un lugar donde hay una explosión de casos. Claro. Y eso elegían ellos, ¿verdad? Entonces, un poco esos fenómenos también tienen que ver con la rapidez que se hizo el diseño de la vacuna, ¿verdad? Claro. Y ahora quiero hablar un poquito, que me hables un poquito del post-COVID, porque esa es otra enfermedad otra vez, el post-COVID. Porque a cada uno le pasa diferente, nos quedamos medio chuecos después del COVID. Yo por lo menos me quedé, me olvido las cosas, qué sé yo, hay cosas que O no. tenemos la excusa por lo menos, ¿verdad? Ay, No, bueno, tuve la COVID, excusa ¿verdad? no era luego, ella es joven, no se olvida nada. Sí, el post-COVID es todo un fenómeno, como te decía, las dimensiones todavía no las tenemos claras hasta dónde llegan. El post-COVID podemos hablarlo en términos individuales, la persona, del post-COVID, de haber padecido el COVID con las secuelas que quedan. Sí. Ya sean orgánicas, somáticas, del cuerpo, algún órgano dañado, principalmente el pulmón, algunos problemas hormonales, mucha gente refiere, mentales, ¿verdad? Sí. No solamente de la memoria, sino también de depresión, Sí. ¿verdad? Gente que prácticamente perdió el ánimo de vivir, ¿verdad? Hay casos. Pero también poblacionales, o sea, podemos ver desde la perspectiva de una comunidad que pasó COVID muy duro, ¿verdad? Desde el encierro, todo esto, y que muchos familiares murieron, ¿verdad? Hay familias enteras que murieron, los padres, los hermanos mayores, serían, la cantidad de huérfanos que hay es tremenda, es muchísimo, ¿verdad? O eran criados por los abuelos, Claro. ¿verdad? Y que mueren los abuelos y que los padres no tienen la posibilidad de seguir. Es un problema social Gigante. tremendo, ¿verdad? Ese post-COVID también es un desafío, ¿verdad? El post-COVID también, podemos hablarlo desde la política, ¿verdad? El post-COVID, una sociedad que exige mucho más un sistema de salud mejor. Sí. Yo creo que siempre digo entre nuestros colegas, ¿verdad? Compañeros, imagínense, el post-COVID nos tiró por la cara el sistema de salud que tenemos, ¿verdad? Sí. Era muy medio cómplice de esto, estábamos ahí. Sabíamos todo, Sabíamos que pero, era ahí, pero bueno. lo que pasa ahora, es que eso igualó a todos. Exacto. Porque antes el que tenía su seguro médico privado, qué sé yo, bla, o el que bla. tenía mucha plata podía salir. Claro. No podía ni salir en ese momento, No, ¿verdad? así mismo. Yo creo que es un momento también social, ¿verdad? El post-COVID como sociedad nos tiene que empujar un poco a hacer la reforma del sistema de salud. Necesitamos un sistema de salud mejor, ¿verdad? Sí, absolutamente. Bueno, hacemos un último corte, volvemos ya. Bueno, estamos de vuelta y en esta parte, Guillermo, tenemos consultas que la gente quiere hacerte a vos. Entonces, vamos con esta primera pregunta, por favor. ¿Hay diferencia en los síntomas si se tiene COVID más de una vez? En líneas generales, no. Lo que vemos es las personas que tienen COVID
o lo tienen, la mayoría tienen muy similar a la primera vez. ¿Sí? No es más grave la segunda vez, eso lo vemos. La letalidad, la mortalidad no es mayor con la segunda vez. En un principio se decía que la segunda vez que tenés es más grave. El dengue sí es así, el dengue suele ser más grave cuando más veces tenés. Pero en el COVID estamos viendo que no es muy diferente que la primera vez. Sí, lo que estamos viendo es que antes, en el 2021, te internaba el COVID, te pasaba la neumonía. Hoy, la mayoría de los casos, muy pocos se internan. Los que se internan son los que tienen algún problema ya del corazón o algo, y se internan más por esa descompensación que por el COVID mismo. Pero eso es porque ya está vacunado, porque ya tuvo antes o porque... por las dos cosas, y por las dos cosas juntas, porque estaba vacunado ya tuvo antes, ¿verdad? Claro. Todo eso hace, como te decía antes, somos los nuevos humanos, ¿verdad? Que somos una nueva variante para el virus. El virus viene, se reproduce, no es que se pone triste. Nosotros somos la nueva variante. Nosotros somos la nueva variante que somos un poco más inmunes, ¿verdad? Muchos siguen cayendo, pero mucho menos que antes, ¿verdad? Hemos mejorado el sistema inmunitario. Entonces podemos volver a enfermarnos como influenza. Uno puede tener casi todos los años influenza, ¿verdad? Sí. Bueno, el COVID se va a ir pareciendo cada vez más a qué pasa con influenza. Perfecto. Vamos con otra consultita. ¿Hay inmunidad contra el virus si se tiene solo una dosis de la vacuna contra la COVID-19? Sí, claro que sí. De hecho, hemos hecho estudios donde las personas que tenían una dosis ya tenían una reducción de la hospitalización y la mortalidad. Bastante diferente. Y el que tiene dos, ni qué hablar, ¿verdad? Encima lo bueno que con el COVID nosotros podemos ver que la ola ya se acerca. O sea, hoy día uno ve cuando viene la ola, ¿verdad? Ya está, doctor, se queda ahí hablando otra vez, o los medios o las redes, ¿verdad? Hay casos en Argentina, hay casos en Brasil. La ola ya nos avisa, no es que es una explosión así que uno no se entera. Entonces uno puede inclusive vacunarse un mes antes, 15 días antes de que venga la ola a Paraguay, ¿verdad? Y puede ser tu primera dosis. Espectacular, esos primeros 3 meses de esa primera dosis es buenísimo. Después lo que sí te recomendaría una dosis de refuerzo. Perfecto. Bueno, y tenemos otra preguntita. A ver. ¿Cuánto dura la inmunidad con la vacuna contra el COVID-19? Bueno, ese también es todo un debate, ¿verdad? Sí. Es un aprendizaje permanente. La vacuna contra el COVID, en líneas generales, dura entre 6 a 8 meses una buena defensa. ¿Sí? Después de eso se nota que caen las defensas, pero no caen del todo, caen de lo que podemos medir en el laboratorio. Hay un montón de manera rutinaria, otros laboratorios más finos, ¿verdad? Que hay pocos en el mundo, sí pueden medir algunas células que ya aprendieron, ¿verdad? Los linfocitos T tienen la capacidad de la memoria. Segunda vez que tenés COVID con vacuna, o 8 meses después de haber recibido la vacuna, o un año después, el virus, tu cuerpo le reconoce al virus. Y nunca va a ser como naif, como la primera vez. Nunca va a ser, ¿verdad? Pero por eso, yo creo que poco a poco esta vacunación masiva va a ir yendo a ser muy parecida a la vacuna contra la influenza. O sea, va a ser una vacuna anual probablemente, principalmente para las personas de alto riesgo, personas que tienen enfermedad de base. Estas son, creo yo, ¿verdad? Por ahí me equivoco, ¿verdad? Pero hoy te puedo decir, Vivi, que cómo veo el futuro de la vacuna COVID. Una vacuna anual. Ojalá que ya vengan todas juntas, una de influenza, COVID, todo, ¿verdad? Ojalá que ya diseñen eso, pero una vacuna anual que te vas a poner antes de cada invierno. Perfecto. Bueno, Guille, muchísimas gracias. Terminó nuestro programa. Muchas gracias por tu tiempo, por estar acá, por enseñarnos, por contestar. Y bueno, nada, a seguir trabajando, a seguir trabajando, desayuná bien, comé bien, vamos, fuerza. Y gracias de verdad. No, por favor, a las órdenes. Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.